Esa es nuestra señal. Bueno, bienvenidos a todas y a todos a la 9ª edición del Coloquio Internacional de Investigadores de Diseño en el marco del Instituto de Investigación en Diseño. Le damos la bienvenida a este hermoso cuaderno que está dirigido por la doctora Natalia Guerre. Ella dirige la línea de investigación número 11, Arte y Comunicación, Innovación Estética, Medios y Nuevos Lenguajes. En este momento vamos a estar escuchando en un ratito el cuaderno 206, titulado Creatividad, Diseño y Comunicación entre las estéticas y las realidades. Agradecemos siempre a Nati, nuestra querida, además docente de la casa en el posgrado, en la maestría en gestión del diseño, porque siempre apuesta por nosotros y comparte sus publicaciones con otras autoridades y autores de otros lugares del mundo, y eso siempre nos es muy grato, conocer nueva gente y nuevas instituciones. Así que siempre le estamos muy agradecidos por su gran generosidad en eso. Y bueno, y voy a pasar algunos avisitos del cuaderno, que ya muchos lo saben, pero siempre es bueno recordando dónde estamos escribiendo. Yo soy la editora de la revista de cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Esta serie se encuentra indexada en Cielo, dentro del núcleo básico de revistas científicas argentinas del Consejo Nacional de Investigación del CONICET. Está también indexada en Latindex, en Dialnet, en EBSCO. Hace poquito la incorporé a LatinRev, que es de Flaxo, pertenece a Flaxo, y también podemos encontrarlo en Google Scholar. Y dentro de muy poquito también vamos a estar en DOAG, ¿sí? Así que bueno, es muy lindo compartir con ustedes este momento. Como les decía, voy escuchando diferentes cuestiones, ejes y demás, así que es muy placentero, es como ver diferentes películas en un solo día. Así que bienvenidos, Nati, bienvenidos a todos y a todas, los escuchamos. Bueno, gracias Fabi. Quiero contarles que Fabiola es la directora del área de publicaciones, o sea, está por arriba de todos nosotros, y está bueno, y es una alegría para nosotros que estos coloquios se realicen justamente porque después de un año de trabajo podemos encontrarnos con aquellos que ya venimos trabajando desde hace años en esta línea de investigación y con aquellos nuevos que no conocemos las caras. Y entonces es una buena oportunidad también para que ustedes conozcan quién es Fabiola, la responsable de la coordinación de todos los cuadernos de las líneas de investigación de la Facultad de Diseño. Bueno, como planteó Fabi, esta línea de investigación trabaja sobre las artes en vinculación con las teorías del diseño y la comunicación. Principalmente lo que nos interesa a nosotros es problematizar y reflexionar sobre el circuito del arte y las prácticas estéticas desde la perspectiva del diseño y la comunicación en función de los temas que nuestra contemporaneidad presenta, ¿no? Y es por eso que este cuaderno que coordinamos con la Fundación Los Libertadores de Colombia, que aquí está Janet, que es la coordinadora, e Ingrid, pudiste entrar, Ingrid, qué bueno verte. Eh, Al momento de debatir, ¿no es cierto?, sobre una propuesta de cuaderno, lo que a nosotras nos surgió como inquietud es tratar de determinar de qué manera los procesos creativos anclados en el marco del diseño y de la comunicación están siendo impactados por la hipermediación y las nuevas tecnologías de la información. De más está decir que estamos viviendo en un tiempo que es revolucionario en términos de que están transformándose conductas, comportamientos, parámetros y marcos teóricos para entender esta realidad mediada por las tecnologías.
Y entonces a nosotras nos interesaba indagar sobre cómo los procesos creativos, tanto en el ámbito de la producción, circulación y recepción, están siendo impactados por las tecnologías. Pero no solamente esto, sino también cómo desde cada campo disciplinar nosotros abordamos estas nuevas temáticas y problemáticas tanto en el área teórica como metodológica, que es, me parece a mí, y seguramente Ingrid y Janet hagan algún comentario en relación a esto, es lo más importante. ¿Cómo apelamos metodológicamente para observar, analizar y tener un pensamiento crítico sobre las nuevas formas de creación y de significación y sentidos que esos productos o servicios o investigaciones realizan? Entonces, este cuaderno que fuimos compilando trabaja sobre estas cuestiones y les damos la bienvenida entonces a los participantes que siempre también apuestan a nosotros. Janet, Ingrid, no sé si quieren hacer algún comentario. Bueno, si me lo permites, Natalia y colegas, un saludo muy especial desde Bogotá, también acá con un solecito así como el tuyo allí radiante, Natalia, y con estas fluctuaciones de clima. Muy contenta de estar acá, de representar obviamente el país con este proyecto editorial tan maravilloso. Solamente quisiera destacar tres cosas a lo que tú venías diciendo, Natalia, y es uno, el esfuerzo por unir precisamente a través de este proyecto editorial diferentes voces. Fíjate que este número puede decir gratamente que tiene la participación de cerca de 9 países de América Latina y eso pues es una apuesta interesante, importante y significativa en términos de pensar cómo se pueden unir esas fuerzas, esas capacidades para poder proyectar algo que dé cuenta de ese quehacer y de esas preocupaciones comunes que tenemos en América Latina y también, digamos, en el mundo. El otro punto importante también que quisiera destacar, Natalia y colegas, es el hecho de que este número tiene particular, digamos que énfasis o interés por el hecho de pensar cómo se puede generar ese vínculo entre la comunicación y la creatividad, sobre todo a la luz de todo lo que tú decías, Natalia, esas apuestas que tenemos alrededor de todo este entorno mediático, todo este entorno digital, pero sobre todo como una manera de mantener esa observación, ¿no? Y ese escenario siempre en perspectiva crítica que nos permite entender cómo empiezan a, digamos, a cobrar sentidos, cómo se dan esas apuestas creativas desde la creación de mensajes, pero sobre todo cómo podemos afianzar posturas, políticas para demostrar que existen otras relaciones, ¿no? Otras relaciones de poder, otras relaciones también de influencias y que también desde el papel de quienes hacemos posible toda esta diversidad, también estamos contando otras realidades. Entonces creo que tiene, digamos, ese carácter, este número, y así lo van a mostrar nuestros autores. Entonces, pues era sumarme, digamos, a ese espíritu de seguir pensando la comunicación, el diseño, el arte desde otras dimensiones y seguir manteniendo esa apuesta por mostrar y por unirnos también desde diferentes latitudes. Gracias. Bien, buenas tardes para todas, todos, todes. Creo que me sumo fundamentalmente desde la perspectiva metodológica. Creo que pensarnos el tema de la investigación, creación en campos como la comunicación, como el diseño, creo que nos permite tener eso, eso que se nos ha reclamado durante mucho tiempo, que tiene que ver como con esa legitimidad teórica. Y creo que desde la investigación, creación y cómo nosotros podemos seguir trabajando metodológicamente la implementación de herramientas, de rutas, de procesos desde la investigación, nos genera también esa posibilidad de lo que hoy es este mundo, esta sociedad, y es desde la innovación y cómo podemos realmente generar eh, innovaciones metodológicas en nuestros campos que consoliden también otros objetos de estudio, otras miradas, otras perspectivas. Y yo creería que quizá hay muchos conceptos, pero hay tres que resumen para mí, este cuaderno. Y tiene que ver con el tema de la convergencia,
el tema de la hibridación y el tema del pluralismo. Y creo que desde allí tenemos toda una posibilidad de conversación y de seguir precisamente conversando a la luz de estos elementos desde las innovaciones metodológicas en esa precisamente conjunción entre la comunicación, la creación, la creatividad, el diseño como elementos y perspectivas de pensamiento para también entender cómo hacer uso de estas mediaciones tecnológicas en las que hoy pues no nos podemos negar y que cada vez están incursionando e interviniendo más también en nuestros campos de conocimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias Ingrid, Janet. Y bueno, arrancamos, ya no hablamos más porque queremos escucharlos a ustedes. Y vamos a empezar, bueno, saben que tienen 10 minutos, nosotros vamos a ir controlando, así que vamos seguramente a interrumpirlos, ¿no? Porque son todos muy apasionados, algunos los conozco y son muy apasionados a la hora de hablar, entonces, bueno, vamos, seguramente vayamos a interrumpir, pero bienvenido sea. Tienen 10 minutos y vamos a comenzar con Verónica Durán Alfaro, Jorge González Arce, Claudia Mercado Peña. Así que los dejamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este interesante proyecto. Bueno, cuando se diseña, se está pensando en un producto que todavía no existe, el cual puede ser un objeto, mensaje, servicio, experiencia o sistema que ha de proponer soluciones a un problema con el que alguien se enfrenta, para modificar así una realidad pensando que ésta puede ser diferente. Lo nuevo y su cualidad, la novedad, es algo que se busca en casi todos los ámbitos de la vida. Hoy en día es algo muy importante, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que hacen necesaria una continua adaptación del individuo, así como una revaloración del sentido de lo que se hace y de los objetos que se usan para ello. La creatividad es la capacidad humana tanto para producir algo nuevo como para adaptarse a la novedad. Desde el punto de vista de la neurociencia, la creatividad se define como un proceso cerebral por medio del cual se produce algo nuevo, original o diferente, y que se considera positivo y de valor para un grupo de personas o para la sociedad en su conjunto. Estudios en este campo han demostrado que el proceso cerebral de la creatividad no se produce en una zona particular del cerebro, sino que se compone de varias redes neuronales que implican varias regiones cerebrales gira a la derecha con dirección a Esmeralda, que se complementan entre sí. Por ejemplo, cuando se activa la red neuronal por defecto, llamada también de ensoñación o ensimismamiento, la mente comienza a divagar de una idea a otra o bien empieza a improvisar. En cambio, cuando se activa la red ejecutiva central, se llevan a la realidad las ideas generadas o bien se decide y se emiten juicios acerca de ellas. Estas dos redes nunca funcionan a la vez, ya que cuando una está activa, la otra está en reposo. El cambio entre estas dos redes depende de otra red, la relevancia, que se encarga de seleccionar lo que es importante en cada momento, así como de plantear problemas y formular las preguntas. Por su parte, el hemisferio izquierdo del cerebro se relaciona con la familiaridad cognitiva y guarda la experiencia con el mundo en forma de patrones, es decir, conexiones cerebrales establecidas que permiten interpretar la información recibida y almacenarla por categorías. En cambio, el hemisferio derecho se encarga de identificar las cosas como entidades únicas, así como de hacer conexiones entre cosas aparentemente no relacionadas entre sí. Es ahí donde se llevan a cabo los insights o chispazos de inspiración, es decir, donde se generan repentinamente nuevas ideas. Así podemos decir que la creatividad se beneficia de la imaginación, de la comprensión del conocimiento y de los conceptos acumulados previamente en la memoria. Es guiada por un fino sentido de lo que es importante y relevante. Además, consigue lo que pretende a través de un esfuerzo sostenido y dirigido a un objeto, el cual alterna con periodos de divagación que llevan a una generación de ideas sin esfuerzo aparente, las cuales finalmente deben de ser evaluadas y juzgadas para así tomar decisiones y finalmente llevarlas a cabo.
El diseño como proceso creativo guarda esas mismas características cognitivas y presenta modos de trabajo tanto convergentes como divergentes que se utilizan de manera complementaria para abordar la solución de los problemas que se le presentan. El pensamiento divergente involucra la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la asociación libre de ideas, mientras que el convergente se centra en encontrar soluciones específicas y precisas. En este escrito se presenta una propuesta de ideación o conceptualización que combina ambos modos de trabajo y que puede potencializar el proceso creativo. Se trata de la metáfora, una forma de pensamiento que puede ser un detonante para la creatividad y una poderosa herramienta en la comunicación en varios niveles. Al utilizar metáforas, podemos establecer conexiones entre campos aparentemente no relacionados, lo que facilita la transferencia de ideas y la exploración de nuevas perspectivas. Además, puede ayudarnos a romper patrones de pensamiento convencionales y a pensar de una manera más flexible y abstracta. La metáfora estimula el pensamiento creativo al brindar posibilidades para la generación de ideas, ya que posibilita simplificar la información en las comparaciones, lo cual abre nuevas interpretaciones de la realidad que hasta ese momento no podían ser expresadas. Además, la metáfora tiene una clara función persuasiva que pone de manifiesto las cosas de una manera ajena al plano lógico de la comunicación. Es capaz de alterar la relación semántica entre los signos, generando un impacto que impresiona al perceptor. Ahora bien, en el diseño y sus procesos, la metáfora cognitiva sirve para establecer conexiones entre un concepto abstracto o complejo con algo más concreto y familiar. Esto permite que los diseñadores comuniquen ideas y mensajes de manera más efectiva y original. La metáfora puede aplicarse en primera instancia en la generación de ideas, porque permite que se realicen exploraciones desde diversas perspectivas, ya que al establecer conexiones entre dos o más campos semánticos, se puede describir enfoques e ideas creativas divergentes. Aunado a esto, la metáfora puede usarse para desarrollar conceptos, ya que la metáfora cognitiva permite proponer conceptos visuales novedosos y que son significativos para los perceptores, debido a que facilitan la comunicación y la conexión emocional al estar en un nivel más profundo de significación que un significado superficial y literal. Al trabajar con la metáfora conceptual, se puede representar un concepto abstracto a través de imágenes, elementos visuales, sonidos, experiencias, entre muchos otros elementos más familiares y hasta tangibles. En la licenciatura de Diseño para la Comunicación Gráfica de la Universidad de Guadalajara, en donde estamos nosotros, se desarrolló un proceso para utilizar metáforas cognitivas en el aula desde hace ya varios años, donde primero el estudiante trabaja con ejes semánticos de interpretación a partir de enunciados lingüísticos. Con ellos se busca sustituir términos clave por medio de conceptos concretos y abstractos para llevar a cabo una reelaboración de la información gráfica y lingüística del producto de diseño, buscando que con ello el auditorio comprenda el mensaje de una mejor manera a través de las figuras retóricas, principalmente en este caso la sinécdoque y la metonimia. Esto debido a que los diseñadores deben de comprender cómo en la práctica los usuarios ven el mundo, lo conocen, configuran y categorizan sus esquemas mentales. Esto en forma de patrones, porque se debe de entender que el diseño está en la cabeza de quien lo mira y no en el producto en sí mismo de diseño. Enseguida, se trabaja con los conceptos o atributos abstractos por medio de la metáfora. Para ello, se realiza un esquema de dos círculos que se intersectan y que representan a dos campos semánticos diferentes, pero susceptibles de encontrar espacios de coincidencia en la intersección y que ayuden a mostrar lo no visible. En el primer campo se coloca un atributo abstracto para trabajar. En el segundo se colocan los elementos gráficos no figurativos aún, y en la intersección se escriben adjetivos que resultan de una investigación lingüística y del significado del atributo del primer campo semántico, así como de los sinónimos que pueden ayudar a adjetivar de una mejor manera el segundo campo semántico.
Después de realizar la exploración semántica, se trata de visualizar mediante variantes metafóricas estos adjetivos encontrados en la intersección a través ya de elementos gráficos figurativos por medio de moodworks para finalmente bocetar, prototipar, evaluar y hacer los ajustes necesarios de la propuesta a través de un proceso iterativo en el que se dan lugar las etapas de pensamiento, tanto divergente como convergente. Así, de esta manera, podemos ver la eficacia de trabajar con la metáfora como una herramienta creativa en la conceptualización y generación de nuevas ideas en el diseño, ya que nos permite considerar los patrones conocidos en nuestra memoria y en la de nuestros usuarios, para explorar así, mediante conexiones inesperadas, posibilidades interpretativas para solucionar estos retos de diseño a los que nos enfrentamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación. Vamos a darle continuidad al siguiente trabajo. Entonces nos acompaña acá Clarisa López desde Argentina. El título de su trabajo se llama Memoria, Palabra, Territorio. Algunas notas para pensar el vínculo entre exhibiciones de artes visuales y la histografía en América Latina. Bienvenida, Clarisa, adelante. Gracias, Janet. Aprovecho para consultarles si existe la posibilidad de compartir pantalla para poder compartir dos imágenes que tienen que ver con una de las exhibiciones. Si no, se las narro, no hay problema. Ya consultamos. ¿Podemos, Fabi? Bueno. Lila, Sí, me dicen por la del chat que sí. A ver, El botoncito verde de compartir. listo. Bueno, Ahí. ya que les estoy spoileando. Bueno, este es el título que ya de todos modos Janet lo presentó. Bueno, gracias por esta invitación. Yo este trabajo lo enmarco un poco en un trabajo que vengo haciendo de investigación en mis estudios doctorales, en donde trabajo con estudios curatoriales, en la imbricación con estudios de memoria. Trabajo específicamente con dos casos que tienen que ver con espacios de memoria en el Cono Sur, que son el Haroldo Conti, situado en la ex ESMA, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que fue el mayor centro de detención, tortura y exterminio en el país, y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile, que ambos tienen programas dedicados a exhibiciones de arte contemporáneo. Y yo trabajo un poco en la recuperación de perspectivas de análisis que permitan establecer algunas lecturas en torno a esos programas exhibitivos. En particular, este trabajo que quiero comentarles el día de hoy tiene que ver con una perspectiva de trabajo, ¿no? Un poco retomando lo que conversábamos al principio en relación a las metodologías de trabajo, en donde empecé a preguntarme un poco desde qué perspectiva teórica iba a pararme en este análisis, y comencé a trabajar, a indagar en relación a distintas perspectivas que tienen que ver con los estudios decoloniales. Y un poco, bueno, lo que intento presentarles el día de hoy tiene que ver con, bueno, con preguntarnos qué sucede con la situacionalidad de la memoria, ¿no? Preguntarnos por el dónde, por el espacio de la memoria en distintos estratos. Ahora voy a avanzar un poco en eso. Bueno, este tema de la memoria es un tema que sobre todo a partir de los años 80 está muy en vigor, con sus distintos vaivenes, ¿no? Políticos, que bueno, tradicionalmente la perspectiva de Andreas Friesen, que plantea esto de este movimiento de museificación de espacios y de prácticas, que tradicionalmente en la bibliografía, en la literatura científica en relación a esto, es muy común encontrarnos con esta perspectiva un poco globalizante, en donde se trabaja, quizás muy comúnmente se toma un poco el Holocausto, un poco como el tropos de la memoria, un poco como una medida, ¿no? A partir de la cual se pueden leer otros procesos de elaboración de relatos sobre la memoria. Sin embargo, en este trabajo, como les comentaba, un poco comienzo a preguntarme qué implica trabajar con procesos de memoria situados en el Cono Sur. Entonces es allí donde comienzo, digamos, a
indagar un poco en el trabajo de las epistemologías del sur y la decolonialidad, que plantean esta idea del dónde, ¿no? Del recuerdo. Es lo mismo pensar en estrategias de memoria en Estados Unidos, en Alemania, en Europa en general. Es posible trasvasar ese tipo de conceptos y de prácticas, o se establecen ciertos desplazamientos, ciertas figuras de diferenciación, y también es válida esta pregunta, ¿no?, de pensar qué potencialidades nos posibilitan las exposiciones, en el caso de mi tema de trabajo, ¿no?, que están desplegadas en un espacio físico, ¿no? Más allá de la noción del espacio como una geografía, pensarlo también como una arquitectura, ¿no? Esta dimensión del espacio como un continente arquitectónico que despliega ciertas formas, ciertas posibilidades de habitarlo y de recorrerlo, y que también en el caso de las exposiciones son eventos que tienen un principio y un final. Entonces también la pregunta por el cuándo se realizan estas exhibiciones agrega también una capa de sentido. En este caso yo en el artículo trabajo con 2 casos, pero hoy quería presentarles uno como para poder trabajar un poco más en profundidad y no extenderme demasiado en el tiempo, que tiene que ver con el proyecto Vicente, que se realiza en el Centro Cultural Aldo Conti, en la ex-ESMA, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y este proyecto toma el nombre de Vicente un poco de el Bicentenario. Es un proyecto que se exhibe en el año 2010, que es el año en el que comienzan a celebrarse los aniversarios del Estado-Nación, los bicentenarios, perdón, del Estado-Nación argentino. Entonces, un poco la pregunta que ronda en distintos programas culturales que se despliegan alrededor de esta fecha, tienen que ver con pensar, bueno, cómo se construye esa genealogía del Estado-Nación. Y lo que viene a hacer Vicente en esta puesta de sentido es trabajar un poco con un territorio de frontera, tanto espacial como temporal, ya que trabaja con una propuesta site-specific realizada en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino. Un poco los puntos de partida de este proyecto tienen que ver con pensar, bueno, cuáles son los tiempos, los espacios, las voces que son válidas para la revisión de este bicentenario, y qué tensiones se establecen entre esos mitos fundacionales de un inicio de un Estado-nación y otros tiempos que tienen que ver con culturas que son preexistentes a ese Estado-nación y que tienen milenios, ¿no? Entonces hay un conflicto, tanto geográfico como temporal en esta exhibición. Y a la vez hay algunas otras tensiones que tienen que ver con esta idea de pensar, bueno, cómo se piensa este site-specific que se realiza en una de las provincias más alejadas de la capital, como es Jujuy, y cómo eso se traslada a una institución que está situada en la capital del país. Entonces, también estas preguntas son un poco formas de ir pensando estas distintas dimensiones espaciales. Esta es la exhibición, esta es una primera fotografía. Esto es el Haroldo Conti, como les decía, está ubicado en la ex-ESMA, en un espacio que anteriormente estaba dedicado a reparación de distintos transportes, entonces tiene esta cuestión como de doble piso, ¿no? Y la sala tiene esta sensación de gran apertura y de mucha iluminación natural. A mí la instalación con la que me interesa trabajar hoy es esta que seguramente pueden ver en la parte inferior de la pantalla, que es como una pila de escombros. Esta instalación se llama Portal de Calaboyo, está realizada por el artista argentino Javier Barrio, y es un poco una cita de una performance que él hace en la provincia de Jujuy en el año 2010, en la que él realiza una procesión al río Guasamayo con la intención de devolver unos fósiles que fueron extraídos hace unas cuantas décadas y devolverlas al lugar de donde fueron extraídas. Entonces la acción consiste en trasladar
como un símil fósil hecho de adobe de un gliptodonte, que es el animal, digamos, el fósil que se conserva hasta el día de hoy en el Museo Terry, que está ubicado en Tilcara, en la provincia de Jujuy. Y con esta acción, él un poco lo que se plantea es, bueno, ¿cuáles son esos mitos fundacionales de la nación? A partir de estas dinámicas, ¿no?, tan propias de la modernidad, que están vinculadas a pensar al museo como este espacio de inscripción de objetos que son significativos para narrar una historia nacional, ¿no? En este caso, este Museo Terry es un museo que está dedicado a las ciencias naturales, por lo tanto alberga distintos tipos de fósiles, y un poco lo que busca es pensar cómo en esta clave territorial, la pregunta un poco de Javier Barrio tiene que ver con pensar, bueno, ¿cuáles son estas dimensiones, ¿no?, propias de los museos de ciencias naturales, que tienen un poco que ver con la expoliación de bienes naturales y de bienes culturales, ¿no?, con estas lógicas un poco extractivistas de los estados-nación, que pueden verse en distintas dimensiones y en este caso vinculadas a la extracción de distintos recursos naturales o de restos fósiles. La estrategia que Barrio elige para presentar esa performance es una instalación que sitúa en el medio de la sala de esta exposición Vicente, en donde hace también como una cita espacial, ¿no?, de este gesto de recabar, en donde uno puede sentarse a ver una televisión de tubo donde se ve, ¿no?, ahí donde está esta persona sentada, está viendo esta procesión en una televisión antigua de los años 80, a la que puede acceder a partir de trepar este montículo de escombros que tienen que ver un poco con reponer esa tierra roja, esa tierra colorada, de la cual están hechos los ladrillos, pero también remite geográficamente y colorimétricamente a las montañas de donde este fósil fue extraído. Clarisa, Sí, por favor, te vamos a pedir que por favor vayas cerrando porque dale. estamos en... Bueno, siempre esto será corto. entonces un poco lo que plantea esta exhibición, que me parece súper interesante para seguir avanzando en la investigación, es pensar cuáles son esas formas de evitar el recuerdo son admitidas, y también quiénes son las personas que pueden recordar, a partir de qué estrategias, y también la memoria, digamos, es un proceso que está pensado a partir de qué tradiciones, ¿no? Si tiene que ver un poco con esta mirada de pensar cómo podemos desmarcar y pensar en estrategias regionales de recuperación de prácticas de memoria, un poco preguntarnos por el quiénes y por el dónde, comienza a transformarse en una de las perspectivas de mayor construcción de sentidos. Bueno, gracias. Clarisa, muchas gracias. Siempre estos tiempos serán limitados para poder conocer toda la riqueza de las propuestas y bueno, tenemos el texto para complementar y muchas gracias por tu presentación. Continuamos con Mauricio Montenegro, cuyo trabajo se titula Evolución de una dupla creativa cyborg, las oportunidades creativas de la conversación con modelos generativos de lenguaje. Gracias, Ingrid. Bienvenido, Mauricio. Hola, Ingrid, ¿cómo vas? Bueno, buenas tardes a todas. Yo les voy a contar un poco sintéticamente qué es lo que hay ahí en el texto. Yo trabajo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana en Bogotá. Estoy en una investigación que hemos llamado escrituras expandidas. Estamos pensando como en diferentes expresiones contemporáneas de la escritura y yo en particular estoy viendo los flujos y los cruces entre escritura, programación y creatividad. Entonces he venido trabajando en una serie de experimentos, si se quiere, usando como métodos experimentales para que la definición de creatividad que normalmente, o las definiciones de creatividad que normalmente
hemos aceptado. De hecho, estaba la primera conversación contándonos un poco sobre eso, se pongan en cuestión ahora en relación con lo que llamamos creatividad algorítmica o lo que podamos llamar creatividad en relación con la inteligencia artificial. En este texto que se llama Una dupla creativa cyborg, lo que hago es tratar de dar unas herramientas teóricas para pensar en las relaciones entre humanos y máquinas en los procesos creativos, particularmente en los procesos creativos publicitarios, que son, digamos, en los que he trabajado directamente, pues, como metodológicamente. Entonces, primero me interesa como explorar algunas conclusiones provisionales sobre las diferencias entre la creatividad humana y la creatividad algorítmica. En principio, la creatividad algorítmica, como su nombre lo indica, pues, está basada en lo que pueden hacer los algoritmos, que son construcciones matemáticas. Lo que sabemos, tenemos muy claro sobre la ventaja que nos llevan las máquinas, tiene que ver básicamente con el volumen de información que pueden manejar y con la cantidad de memoria que tienen en sus bases de datos. Eso quiere decir que en términos de velocidad a la que pueden procesar información, en términos de cantidad de información que pueden procesar, siempre nos llevarán ventaja y cada vez esa ventaja será más grande. Y lo que podamos llamar creatividad en ese sentido, o de donde se puedan derivar definiciones de creatividad, tiene que ver, digamos, con ese nivel cuantitativo, pero también con el modo en que los algoritmos, es decir, las fórmulas, los comandos, las instrucciones, se hagan más sofisticados para encontrar rápidamente mejores respuestas a, bueno, mejores soluciones creativas. Esto, por supuesto, depende de cómo definamos creatividad en cada caso, ¿no? Es muy coyuntural, pero siempre depende de un problema particular. ¿Cuál es la solución creativa para este problema? En general, los algoritmos están pensados como soluciones de problemas que no tienen en cuenta una serie de elementos que probablemente en algunos casos consideramos obstáculos para la creatividad humana, pero no necesariamente. Por ejemplo, no tienen en cuenta si sus respuestas se ajustan o no a la verdad. Esa es la razón por la que la inteligencia artificial comete tantos errores, podríamos llamarlos, en ciertos usos en donde se inventa, por ejemplo, soluciones. Se inventa las soluciones, por ejemplo, se inventa artículos que no existen, como se ha mostrado muchas veces, porque pues su principal función es responder a una instrucción, y la instrucción es, por ejemplo, en ese caso, dame referencias sobre tal tema. No quiere decir que esas referencias tengan que ser reales. Digamos que la noción de realidad o no realidad o no verdad está más allá de la comprensión y el interés de la máquina, ¿no? Está para solucionar el problema. Y eso le da, insisto, relativas ventajas, porque esos son obstáculos, a veces se pueden ver así para la creatividad humana. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas relativas humanas que hemos ido identificando como en estos métodos experimentales? Por ejemplo, hemos puesto a competir duplas humanas con duplas cyborg, y luego hemos establecido como unos modelos de evaluación para saber quién es mejor en tareas, por ejemplo, como hacer series aleatorias. La aleatoriedad es clave para la creatividad, eso lo sabemos, digamos, pues por muchísimos modelos de pensamiento creativo y pues por la historia misma del pensamiento y el arte, por ejemplo, en el siglo XX fue clave para movimientos como el surrealismo y otros. Y lo que hemos encontrado es que las máquinas se han vuelto mucho mejores que nosotras para la aleatoriedad, por supuesto, porque tienen, como les decía hace un momento, bases de datos infinitas para comparar palabras de una serie o, digamos, para encontrar la fórmula que encuentre mayor cantidad de palabras en una serie. Eso ya hemos entrado como en detalles que no están necesariamente en este artículo, que diferencia también la aleatoriedad, por ejemplo, semántica de la aleatoriedad sintáctica. La aleatoriedad semántica se refiere más, por ejemplo, a encontrar sinónimos, a encontrar series semánticas, en eso nos superan ampliamente.
pero en la aleatoriedad sintáctica, por ejemplo, para encontrar cadenas sintácticas que tienen que ver ya con el oído, ¿sí? Por ejemplo, si uno le piden las instrucciones que esas series rimen o que esas series tengan sonidos similares o cosas por ese estilo, pues que están, digamos, más allá de la semántica, tenemos todavía una ventaja que no es tan amplia, pero tenemos ventaja, y esa ventaja pues tiene que ver con que son modelos de lenguaje y esos modelos de lenguaje aún no oyen y por lo tanto no hay una noción de ritmo, por ejemplo, en las palabras que tengan, digamos, pues a la que puedan responder. Lo mismo pasaría con otros sentidos, por supuesto la vista, ¿sí? Los modelos de lenguaje y en general de inteligencia artificial pueden escanear, pero es distinto de ver, nosotros vemos el tacto. Entonces uno podría concentrarse como en el modo en que los sentidos también nos dan relativas ventajas en formas de creatividad que probablemente no estamos explorando lo suficiente. O la sintáctica, o la sintaxis más bien, también nos da ventajas que no estamos explorando suficiente, puesto que, como digo, en el nivel de las cadenas semánticas, por el volumen de datos con que puede trabajar, ya también nos lleva una ventaja. Otra cosa, además de la aleatoriedad, que puede ser importante, es lo que llamamos la disrupción comúnmente, pero yo prefiero pensar en el pensamiento que llamamos abductivo, sí, que es una tercera forma de razonamiento que no es ni deducción ni inducción. Y en la abducción, normalmente en la creatividad humana, se trata de hacer guessing, hacer adivinanza, digamos, entre más arriesgada mejor. Y esos riesgos todavía, digamos, lo que encontramos por ahora es que somos relativamente más arriesgadas las personas para, sí, humanos, para hacer esas, esas aproximaciones intuitivas, porque de nuevo los comandos de los algoritmos están pensados para resolver el problema y por lo tanto tienen, digamos, un nivel de margen de error del que siempre se cuidan. Eso también depende de cómo se formule el algoritmo, digamos. Pero básicamente se cuidan de que el riesgo no sea demasiado para no cumplir con la tarea, porque recuerden que su objetivo principal es cumplir con la tarea a como de lugar, incluso mintiendo o inventando. Entonces, las conclusiones provisionales de este tipo de experimentos tienen que ver con una necesaria relación, digamos, simbiótica entre máquina y humano en una nueva definición de creatividad ampliada, en donde podamos aprovechar y potenciar la creatividad algorítmica, pensando en las formas de creatividad más como formas de programación, en el sentido en que siempre se trata de encapsular o codificar un comando que será leído por alguien más. Así es más o menos como estamos intentando definir en general la escritura creativa, sea cual sea su formato, sea cual sea su público, su medio, pero en general tiene que ver con esas formas de codificación y decodificación. En la codificación, las máquinas sin duda son mejores, pero en la decodificación hay procesos en que nosotros como humanos podemos seguir ampliando el rango de la creatividad, como decía, a partir de la sintaxis, a partir de los sentidos o a partir de la abducción, mientras que las máquinas probablemente serán más fuertes en lo que se pueda cuantificar, en cualquier operación creativa que se pueda cuantificar, incluyendo las listas aleatorias, que es en donde más se concentra este artículo. Esto es básicamente lo que quisiera como subrayar sobre los resultados preliminares, pero pues ya si ustedes se acercan al texto podrán ver algunos detalles sobre la argumentación y un poco cuáles fueron los ejercicios que tuvimos en cuenta ahí. Esto lo hemos seguido haciendo. Hay un par de artículos, de hecho, posteriores. Este ya se refiere pues a un escenario de hace casi 2 años. Eh, entonces, pues es un trabajo en progreso muy interesante. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, seguimos con Evelyn Mabel Núñez Alayo y Diego Contreras Morales. Evelyn
no puede estar presente por motivos laborales. Y ellos presentaron un artículo que se llama Proyecto Musas Terrenales, creación de imágenes para la investigación a través del arte. Diego, te escuchamos. Gracias Natalia, y gracias a todas y todos por estar acá. Más bien quería hacer una pregunta, si es que puedo yo compartir un video sin audio para que acompañe mi presentación con las imágenes que trabajamos. Sí, Fabiola, Lila, no sé. Ahí, chicos, de audio. Sin Sí, audio. no. Perdón, no hay problema. Después hay que ver si lo podemos subir a YouTube. O sea, si es sin audio, no hay problema. Ya. Lo voy a poner acá al costado, ¿no? Para que me acompañe un poco. Bueno, como ya adelantó Natalia, el curso, digamos, la investigación se llama Musas Terrenales y es un proyecto que es producto de un financiamiento de la Universidad Católica por lo que se conoce como CAP. Este financiamiento nos ayudó a llevar a cabo esta investigación, la cual implicó por parte de nosotros a desarrollar nuestras propias, digamos, obras, ¿no? Lo que se hace en este trabajo es básicamente hacer una investigación a través del arte. Y nuestras dudas o preguntas tenían que ver mucho con la representación de la mujer peruana, ¿no? Entonces, nuestra clave de alguna forma es cómo se ha representado la mujer peruana, y a partir de eso también cuestiones como qué significa ser mujer, qué significa ser peruana, y de alguna forma a quién se invisibiliza, a quién se muestra, a quién se exalta y cómo se le hace esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos trabajado claves que tienen que ver en el fondo con cultura, etnicidad, clase, origen, ¿no? Un origen geográfico también, poder económico y en qué medios pueden estar, ¿no? Y de alguna forma preguntarnos quién domina la subjetividad hegemónica en la representación de estas personas. El social media, ¿no? Los Facebook y estas cosas emergen como espacios aparentemente democráticos, liberados. Sin embargo, sabemos que también reproducen nuevos espacios de poder, intercambio y violencia simbólica. Entonces, bajo estas preguntas, nosotros en pandemia tuvimos que resolver un proyecto de manera diferente. Tuvimos que abocarnos un poco a estos medios. Hicimos una galería virtual, la cual están viendo ahora el recorrido de una forma muy, muy sencilla, y un par de espacios como Facebook y Instagram para compartir las imágenes. Y la idea era contactarnos con mujeres que hayan posado en un diario que se conoce como Diario Trome, en la cual estas mujeres posaban con reducidas prendas, y la idea de nosotros era insertarlas en estas obras, ¿no? Entonces ahí comenzamos a crear un objeto que nos permitía debatir sobre estos temas. Entonces, en ese sentido hay convergencias que tienen que ver con cultura, historia, tecnología y los nuevos medios, ¿no? Los medios, inicialmente iba a ser un medio masivo, pensar en un diario, pero lo tuvimos que hacer a través de social media, ¿no? De alguna forma, nuestro objetivo era problematizar, analizar y discutir la construcción visual y social de la mujer peruana como imagen, a partir de estas obras que tienen todo un matiz, digamos, de alguna forma una estructura de superícono. Pero esto va a ser puesto en entredicho a través de la investigación. Entonces, nuestra metodología, de alguna forma, es una investigación-creación, en que se conectan las ideas como el concepto de saber y el saber hacer de Jean-François Lyotard, porque tiene una capa performática también. En ese sentido también usamos investigación en línea, fuentes digitales, observación en línea también, como una suerte de etnografía digital. Hicimos entrevistas a las mujeres que posaron, así como el fotógrafo del diario Trome, y hicimos prácticas de fotolicitación, tanto a nivel digital como presencial, y tuvimos digamos, la suerte de estar haciendo observación participante en una sesión fotográfica del diario. Para esto, digamos, tuvimos un marco teórico-analítico que nos permitía discutir estas cuestiones, ¿no? Una de estas más elementales era el trabajo de Pierre Bourdieu, conectado con el de Catherine Hakim y Eva Illouz,
que tiene que ver con los capitales, ¿no? El capital económico, social, cultural, pero Catherine Hakim habla del capital erótico como un capital que puede ser negociado y que puede entrar en transacción con estos otros capitales. Luego, Jennifer Hubert, que utiliza hábilmente el concepto de superícono del perlmutter en el análisis de esta imagen conocida globalmente como el Tangman. En ese sentido, nosotros estamos usando tentativamente la idea del superícono acá. Y hemos tenido también tensiones con Roland Barthes en el trabajo de imagen y texto, porque finalmente estas obras, cuando estaban en social media, también tenían texto que las soportaba, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que observamos es el tránsito de estos cuerpos, de estas personas, de estas mujeres, en ámbitos en que, de alguna manera, en los medios en el Perú, han tenido un espacio diferente, no han tenido el mismo nivel de visibilización, no han representado los mismos valores. Entonces, de alguna forma, como que ya entrando en un campo más analítico, de alguna forma lo masculino sigue determinando qué puede verse, ¿no? En ese sentido, esta idea de lo masculino termina siendo como un hombre heterosexual, blanco, etc. Pero que de alguna forma, desde la perspectiva de Illouz, esta mirada masculina determina los espacios, los lugares y el consumo, a partir de esta convergencia con la idea del capitalismo escópico de Eva Illouz. En ese sentido, nuestras modelos, al entrevistarlas, son conscientes de esta negociación de la representación a partir de sus cuerpos. En ese sentido, ellas mismas, como que no, ya ahí dejo de compartir, como que no tienen problema porque saben que hay un capital en disputa y en negociación, pero se reconoce que hay un cierto nivel de agencia. Esto más bien me ha hecho pensar más recientemente, porque esto es algo que no está escrito ahí, que me hace recordar un poco la idea de la fisura de Lacan. ¿Por qué? Porque las imágenes que se crearon tuvieron cierto respeto por la obra original y hay una atención de la obra original para incluir al cuerpo, ¿no? A ese nuevo cuerpo. Sin embargo, esta atención por afectar la imagen le da cierta capacidad de agencia al objeto. Entonces, hay como una tensión entre la realidad y el registro de lo simbólico, diría Lacan, en estas, digamos, representaciones, en estas cuestiones, ¿no? Entonces tuvimos, digamos, ya como para ir cerrando un poco estas ideas, el público no académico que vio estas imágenes, aparentemente no ha sido un ejercicio de interpretación que podríamos llamar cuestionador o digamos de alguna forma presentar algún tipo de conflicto en las imágenes. La imagen dominaba su capacidad de interpretar y no, aparentemente no iba más allá, pero no por una cuestión de incapacidad, sino por una cuestión de meramente el fenómeno de social media nos hace ver que las cosas tenemos que verlas rápidamente, la gente no se queda mucho tiempo mirando las imágenes. Entonces hemos tenido varios likes de alguna forma, ¿no? Varios me gusta, pero con poca discusión acerca de esto. Y en ese sentido, cuando lo hemos compartido con público académico, la cuestión fue mejorando de alguna manera. Sin embargo, y esto de alguna manera también puede invitarnos a pensar algunas cosas, ¿no? Como la cultura visual contemporánea, en este caso la digital, ¿no? Parece ser que la palabra de alguna manera cae en una suerte de irrelevancia, quizás sea aventurado y un poco reduccionista, pero el dominio de la imagen parece ser tal que la palabra cae en espacios más del interés académico. Entonces, ¿cómo recuperarlo? Sería mi preocupación, quizás más desde una mirada más antropológica, pero también hay una cuestión que tiene que ver con que la voz de los espectadores tiene un mayor peso en el proceso de decodificación que el mensaje mismo. No es un poco a tono con Paul Ricoeur, no sé pronunciar el apellido, pero es algo por ahí. Y quizás el respeto a la imagen sea un problema para potenciar esto. En ese sentido, como una reflexión ya posterior, quizás para provocar respuestas más, digamos, de conflicto, digamos, de provocar estas tensiones que teníamos previas,
habría que haber generado algún tipo de representación con algún ruido o molestia o afectar la imagen de una forma un poco más de construirla y no respetarla tanto, ¿no? De alguna forma, esto es un eco general de lo que Stuart Hall también habla de cómo se representa la identidad, que hay una negociación entre las partes, digamos de alguna forma, interesadas, que tiene que ver la sociedad, la cultura, pero también la academia, los medios, entre otros. Y eso sería todo por mi parte. Disculpen si ha sido muy rápido. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Bueno, vamos a darle paso a Sandra Milena Palacios, que nos acompaña desde Medellín, Colombia, Universidad de Medellín, con el trabajo Diseño de instrumento para la identificación de los imaginarios que reposan en el vestuario en la construcción de la identidad de género. Este es un trabajo que presenta Sandra, también está como autor Carlos Andrés Arango. Entonces, bueno, Sandra, te escuchamos. Listo, buenas tardes. Voy a presentar, Bien. voy a compartir pantalla. Por acá, un momento, por favor. Y listo. Entonces, ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Y ven Sí, la presentación de la misma. Bueno, primero muchas gracias perfecto. por el espacio. El artículo sale pues como del desarrollo de mi tesis, de la parte metodológica. Yo en este momento estoy haciendo el doctorado en comunicación y el interés que tenemos es identificar cuál es esa construcción imaginaria que hacen las personas de su vestuario a través de la construcción de su identidad, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a mirar el objetivo, ya como para estar inmersos en el trabajo de campo, vimos que era necesario o importante tener una herramienta que nos permitiera captar la información y al mismo tiempo analizarla, ¿cierto? Que fuera como una estrategia que nos permitiera como desarrollar y abarcar ese trabajo de campo, especialmente porque hoy en día cuando estamos hablando de esas construcciones imaginarias que hacemos, el rigor metodológico cada vez bueno, en este momento se encuentra incipiente y cada vez se encuentra pues como un mayor reto para abordar este tipo de metodologías en términos de los imaginarios sociales y especialmente en lo que nos abarca hoy en día, que pues en este doctorado que es sobre el vestuario, ¿cierto? Entonces la idea que nosotros tenemos con esta ficha o el objetivo que teníamos con esta metodología era diseñar como ese elemento o ese instrumento que nos permitiera entonces capturar esos elementos tangibles que tiene el vestuario que acompañan a las personas en cada uno de los momentos importantes de su vida mientras va haciendo esa construcción de sentido de su identidad, pero que no solamente se quedara en esa parte tangible, sino que también nos permitiera como desentrañar esos procesos mentales que hacemos y mirar cuál es esa interpretación simbólica que le damos los seres humanos en cada momento por los que transita pues como nuestra identidad. Cuando teníamos esto en vista, entonces vimos que teníamos tres tópicos grandes de investigación que eran los imaginarios sociales a partir de la construcción imaginaria, el vestuario como nuestro objeto de estudio y la identidad de género como ese espacio en el cual estaríamos abordando entonces la información. Cuando empezamos entonces a hacer la revisión de literatura, quisimos pues como abordar cuál era esa definición clave en la cual nosotros nos íbamos como a hacer como todo el camino de la investigación y encontramos entonces que los imaginarios sociales son esa representación o esa plataforma social en la cual nosotros los seres humanos tenemos esas diferentes representaciones de la realidad a partir de los contextos y de las relaciones sociales que tenemos, que vamos creando esa cartografía social y la vamos transmitiendo de generación en generación, lo cual va institucionalizando y va parametrizando cuáles son esos estereotipos que tenemos respecto a algún, digamos, objeto de estudio. Cuando hablamos entonces del vestuario, nosotros entonces utilizamos la definición de Kaiser, que es que el vestuario digamos que se define como todas esas modificaciones y complementos que nosotros le adherimos al cuerpo, pero no solamente eso, sino también el ritual que utilizamos para el vestuario y también el lenguaje corporal o el momento de enunciación que tenemos con él. Cuando hablamos entonces de la identidad de género, nosotros lo estamos abordando desde el reconocimiento que tiene la persona, desde esa autopercepción que tiene sobre
cuáles son sus características biológicas y cuál es ese sentir a partir de esa imagen mental que se tiene en una sociedad de lo que es el género, ya sea femenino o masculino, o dependiendo pues como de cada cultura. Con el objetivo de la ficha, entonces, como les mencioné ahorita, queremos entonces recabar los elementos estéticos, recabar entonces cuál es esa representación social y cuáles son esas mediaciones que se hacen en cada uno de los momentos importantes de la vida del ser humano. Cuando empezamos a mirar la revisión de literatura, encontramos algo muy interesante y es que tanto los imaginarios sociales como el estudio del vestuario y de la identidad de género se han estudiado en forma triádica. ¿Cierto? Entonces, desde los imaginarios utilizamos la metodología triádica de Peirce y de los imaginarios de Armando Silva, que es una metodología estructurada. Desde el vestuario, entonces, abordamos el modelo del FEA, que es funciones estéticas, funciones expresivas y la parte funcional, donde nos dicen entonces cuáles son esos diferentes diseños que se hacen o cómo deberían los diseñadores aplicar a las necesidades específicas de cada uno de los consumidores o de cada uno de los públicos objetivos y desde un análisis semiótico, ¿cierto? Y ya desde la identidad, entonces vimos cuál es la propuesta que hacen a través de la lógica trial desde Gradeja y Hernández. Cuando hablamos desde los imaginarios, entonces tenemos esa lógica trial que son la parte cualitativa o la parte elemental, que es lo que es real el objeto sin ninguna interferencia de ningún otro elemento. Cuando hablamos de la segundidad, entonces estamos hablando de cuáles son esas representaciones que se hacen de ese elemento, porque en la primeridad es el elemento solo y en la segundidad es cuando este elemento cobra esencia, cuando se hace existente. Ya cuando hablamos de la terceridad, estamos hablando entonces de cuál es ese significado, cuál es esa mediación, cuál es ese fenómeno que se porta de cada signo en lo que es real y donde se hace evidente. Cuando hablamos entonces del vestuario, vimos entonces que la dimensión estética son el diseño, el producto, la textura, la forma. Cuando hablamos de la parte funcional es cuál es esa demanda que se hace de ese elemento estético, sea una prenda de vestir, un accesorio, un ornamento, cuando se hace presente en una representación social y en la parte expresiva o en la parte comunicativa, el significado que le da el individuo a cada uno de estos elementos que están demandados por una sociedad. Cuando hablamos entonces de la identidad de género, la primeridad entonces hace parte de ese espacio donde el ser humano reclama su identidad. Por ejemplo, el nombre, cuando escribimos el nombre, es ese espacio donde yo reclamo quién soy. El mundo social es cuando ese elemento real forma parte de la mirada de una sociedad. Es decir, cuando a mí va en la sociedad, a partir de la mirada del otro, valida quién soy. Y la construcción estética, la construcción de sentido, entonces hablamos de esa autopercepción que tiene el individuo, esa negociación constante que hacemos de lo que somos y de lo que habitamos. Entonces, partiendo de esa definición, creamos una ficha. Esta ficha o esta metodología, digamos que desde la revisión de literatura y desde estos tres tópicos, la sometimos a una validación de 5 expertos, cada uno en cada uno de los tópicos que eran importantes para nosotros. Cada uno hizo una retroalimentación individual para posteriormente hacer un panel de expertos que nos permitiera entonces hacer la retroalimentación y hacer las mejores a esta metodología o a esta ficha. Digamos que esta validación estaba medida a partir de la pertinencia de cada uno de los elementos que conformaban cada una de estas variables o categorías y entonces también tenía la relevancia para el estudio y si tenía cada uno de los criterios tenía una relación pertinente con cada una de las variables a utilizar. Esa es la ficha, este es como el resultado de la ficha. En la primera parte, entonces, donde dice relación de contexto, se alberga la información de los participantes de la ficha, es decir, una identificación de la ficha, la fecha que se hizo, dónde se hizo, y ya los aspectos demográficos del participante. Y por último, entonces, en esta parte de relación de contextos tenemos la transcripción de cada uno de los encuentros o las fotografías o elementos que se utilizan para recabar la información. Posteriormente a esto, el análisis compositivo, entonces ya analizamos la transcripción o la fotografía en estos 3 elementos que, como les mencionaba, eran los 3 elementos básicos de cada triada, donde en la primera parte analizamos esas partes cualitativas, esas partes sensitivas del vestuario, que son, por ejemplo, como les mencionaba ahorita, las formas, las texturas, qué elemento de vestuario es. En la parte de la representación social es
cuál es el uso, la función, la demanda por la cual se utiliza cada uno de esos elementos que estaba mencionando cada uno de los participantes en su relato. Y por último, entonces, mirar cuál era el significado de cada uno de estos elementos a partir de las metáforas, a partir entonces de los sueños, de las expectativas o de lo que cada una de las personas estaba construyendo de el significado que tenía esos elementos. Por último, entonces, recopilamos la información de estos tres elementos para hacer una interpretación de lo que la construcción que hacía el individuo de cada uno de estos elementos, esto articulado con la historia, la tecnología y la ergonomía en la cual se alberga o en la cual transita estos elementos estéticos. Estas son las referencias entonces con las cuales nosotros utilizamos. No sé si me pasé o si lo hice muy rápido. Muy a tiempo, Sandra, muchas gracias. Muchas gracias, profe Ingrid. Ay, ¿dónde están ustedes? Me esperan un momento, no sé cómo. Ah, ya sé dónde dejar de compartir. Listo. Perfecto. Bueno, continuamos Muchas entonces. gracias. Muchas gracias por tu intervención y vamos a continuar. Creo que María Eugenia Pérez, ¿me confirmas si estás, por favor? Que te acabo de ver conectada, pero no sé. Porque a continuación estarían María Eugenia. Perfecto. María Eugenia Pérez Cortés, Flora Alejandra Gómez y Aray Menchaca con su texto Internet, redes sociales, creatividad. Bueno, muchas gracias y estamos atentos para escucharte. Buen día. Bueno, la presentación de este documento se ha dividido en 3 etapas. En esta primera parte se explora la intersección entre la creatividad y las tecnologías de la información y la comunicación conocidas como TICs, destacando cómo estas herramientas han transformado la manera en que las personas se expresan, comunican y crean. Es importante señalar que la influencia de la tecnología en la creatividad se ha dado básicamente en 2 sentidos, en donde el primero de ellos tiene que ver con las posibilidades del acceso a la información con el uso de Internet, que es justo el que estamos usando ahorita, rompiendo barreras de tiempo y espacio. En segunda instancia, con la posibilidad de traslado y la velocidad del mismo de los individuos a nivel global. Para iniciar esta reflexión, se tomó como referencia el trabajo de Arjun Appadurai. Es un reconocido antropólogo y sociólogo contemporáneo que ha estudiado cómo la globalización y la modernización afectan la subjetividad moderna. Según este autor, el acceso de manera inmediata en ambos sentidos de la información rompe barreras de tiempo y espacio, así como la facilidad para moverse a lo largo del globo con una rapidez nunca antes vista. Ha fomentado la tendencia a cuestionar y transformar las formas de expresión dominantes, además de alterar y democratizar el discurso cotidiano de los individuos. Estos fenómenos generan nuevas sensaciones y construcciones de la identidad, influyendo de esta manera en la imaginación de los individuos, van adquiriendo nuevas ideas y perspectivas a través de las experiencias propias y de otras personas que han tenido la oportunidad de viajar y conocer diferentes realidades. Si se toma en consideración que la creatividad no solo reside en la mente individual, sino que también se produce a partir de la interacción de las condiciones externas sociohistóricas y el conocimiento socialmente construido, se puede aceptar que la creatividad está íntimamente ligada a la cultura y la dinámica social, que actualmente es conocida como la era digital, en donde la cantidad de información disponible es ilimitada. Por lo tanto, desde este punto de vista, la creatividad de los individuos, así como los creadores mismos, son productos de su tiempo y su contexto. Dada la amplitud del tema, como equipo se ha decidido explorar el tema desde el punto de vista de la expresión escrita. Es por ello que a continuación, para exponer la segunda etapa, cederé la palabra a la compañera Chiri Menchaca. Ella es estudiante de la licenciatura en Letras Hispánicas, que como representante de una generación de creativos del lenguaje y a su vez como nativa digital, nos presenta su punto de vista. El Internet y las redes sociales han cambiado de gran manera la forma que vemos el arte y dónde surge la creatividad.
Esto se debe a que todos nosotros tenemos acceso a una gran cantidad de contenido que en otros años no sería posible, ya que no se nos limita la diferencia del idioma o dónde fue creado. Igualmente, es muchísimo más fácil encontrar un contenido específico, ya que existen páginas especializadas donde pueden buscar o compartir ideas e intereses. Por ejemplo, si son dibujos, está Pinterest. Si son fotografías, está Instagram. Si es la escritura, está Wattpad. Y si son los videojuegos, está Steam. En todas estas plataformas hay una variedad increíble de ideas y conceptos que pueden desarrollar a tu manera, adaptarlas o simplemente disfrutarlas. De igual manera, uno se puede apoyar en las redes sociales como Facebook y Discord para encontrar comunidades donde puedes interactuar con personas de tu mismo intereses y que están dispuestos en la mayoría de las veces a ayudar, apoyar y dar su opinión a cualquiera que lo solicite. Asimismo, Internet no está libre de malas prácticas, ya que hay plataformas que pongas lo que pongas van a recibir 1000 críticas, como es el caso de X, anteriormente es conocido como Twitter, o el peligro y facilidad que hay para robar un trabajo ajeno y hacerlo pasar como tuyo, o venderlo. Son todos estos factores sumados a la cantidad de personas con diferentes nacionalidades, creencias y valores que hacen al Internet un lugar impredecible a la hora de hablar de la creatividad, ya que uno no sabe qué trabajo se volverá viral, de qué forma y qué es lo que va a ocasionar a los demás. Muy bien. Entonces, a continuación, me permitiré compartir con ustedes la tercera y última parte de esta reflexión proporcionada por nuestra compañera Flor Gómez, quien en esta ocasión no puede estar con nosotros. Ella cuestiona lo siguiente: ¿qué lugar tiene el lenguaje en el debate del conocimiento humano? ¿Qué valor aporta a la humanidad para su subsistencia o progreso? Y en el caso particular de este trabajo, ¿qué sitio habríamos de otorgarle respecto a sus vínculos con las experiencias estéticas? Ella aborda la metáfora, ya hemos hablado de ella en estos espacios, de una manera diferente. El lenguaje no es monolítico, sino que escala en niveles que despegan del sonido, a familias de textos que en conjunto resultan en una configuración de símbolos. En este sentido, este trayecto semiótico cruza la representación alfabética para edificar en el dominio intangible territorios culturales. El primer paso para situar el lenguaje respecto a la civilización separa lo oral de lo escrito, como individuos y como sociedad. Somos más verbales que escriturales, por lo que habrá que considerar el sobredimensionamiento de la escritura, que con frecuencia es vista como la portadora ideal del conocimiento humano. Pues además de provocar una imagen mental, el lenguaje funciona plásticamente durante nuestra experiencia con la realidad. En este dominio vive la metáfora como un hecho humano que alterna el signo y el símbolo, el primero relacionado con el alfabeto, el segundo situado en la imagen y el movimiento. La metáfora ha sido determinante para el pensamiento civilizatorio. Ahora bien, ¿por qué es útil la metáfora? Porque resuelve la comunicación humana y la hace más sutil. Propone diversas formas de expresar un conjunto de ideas que pueden comprimirse y cruzarse en al menos dos territorios lógicos que se comparten. Por ejemplo, un globo que puede explotar y representa una jaqueca cuando decimos "me va a reventar la cabeza". De esta manera, generamos un impacto en el receptor del mensaje que no solo nos ahorra palabras para pormenorizar lo que nos aqueja, sino que nos permite una expresión intensa y vívida. La necesidad de visibilizar la metáfora en un proyecto teórico más amplio de descubrimiento del lenguaje de uso pleno obliga a evitar la consideración del código lingüístico simplemente como un medio. Es cuando es visto como un vehículo para comunicar contenidos, desprovisto de cualquier papel transformador de la realidad. El papel del lenguaje es movilizar la acción humana. No es agente pasivo. Provoca una transformación en su día a día en cada uno de los seres que lo usan, y que, como se ha intentado analizar en este apartado, es un eje vertebral de la inteligencia civilizatoria. A manera de conclusión, con palabras del diario, las tecnologías de la información, el Internet, son herramientas que nos están proporcionando, con su gran poder, muchas maneras que antes no teníamos disponibles, de pensar, de sentirnos, de imaginar, de conocer. Por lo tanto, ofrecen nuevas posibilidades y recursos
que antes eran inimaginables y que afectan directamente la creatividad del ser humano. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a María Eugenia y a Siri por esta presentación. Y bueno, desde México ahora nos trasladamos a Paraguay. Entonces invitamos a Karina Ramírez para que nos presente su trabajo. El título de este artículo se denomina Artivismo, Diseño y Diseño Gráfico. El idioma guaraní como recurso de lucha en las gráficas visuales de las manifestaciones feministas paraguayas. Entonces, Karina, porfa, confírmanos si estás en Hola, sala. buenas tardes. Ok, muy bien, ya te escuchamos. Dale, Entonces, bueno, pues comienzo. súper bienvenida y adelante, por favor. Hola, buenas. Primero que nada, buenas tardes. Un saludo especial a mis profes Fabiana, Fabiola, creo que están por ahí. Y mi otra profe Natalia. Yo fui parte de la maestría de gestión del diseño. Actualmente estoy en la etapa terminando ya lo que es mi trabajo de tesis. Y digámosle, este artículo fue un comienzo de lo que es mi investigación. Actualmente está en una etapa muy avanzada y puedo decir que esto fue el comienzo de una gran investigación que hice en el contexto de las manifestaciones feministas acá en Paraguay. Este artículo analiza el papel del idioma guaraní en las gráficas visuales de las marchas feministas del 8M acá en Paraguay, desde la teoría del enunciado performativo de John Lashton Austin de 1995, demostrando que el idioma posee una capacidad de expresión y puede tener una relevancia al momento de enunciar estas palabras y se convierten en no solamente palabras sencillas, sino que es en un acto reivindicativo de esas palabras. Entonces, yo fui buscando un tema relacionado a lo que es el feminismo actualmente acá en Paraguay. La historia de Paraguay es muy complicada, digámosle, es una historia marcada por guerras, dictaduras, transiciones políticas y que ha influenciado básicamente en una invisibilización de las causas de violencia acá en Paraguay y ha fomentado a la exclusión de las mujeres, sobre todo. A lo largo de los años, la sociedad paraguaya ha enfrentado múltiples así desafíos que han contribuido a mantener un sistema de desigualdad de género acá en el país. Entonces, esta situación se ve reflejada en estadísticas de violencia de género, donde las mujeres paraguayas continúan enfrentando altos niveles de violencia y discriminación en estratos de en la política, por ejemplo. Actualmente no tenemos muchas representantes en lo que es la política. Les cuesta mucho a las mujeres acá en Paraguay asumir cargos importantes. Hace poco tuvimos, digámosle, una representante que estuvo para presidencia, al final no fue posible su candidatura, le movieron a vicepresidenta y al final no ganó otra vez. Y entonces fue muy triste toda esa situación porque hubo mucha discriminación, mucha violencia política. Entonces, este tipo de manifestaciones de mujeres, justamente en el Día Internacional de la Mujer, el 8M, sirve como una forma de visibilizar las experiencias y sobre todo tratar de generar cambios estructurales de alguna manera, de visibilizar toda la violencia que está pasando acá en Paraguay. Y también el idioma guaraní en este contexto se convierte en una herramienta importante para las mujeres paraguayas, no solamente como un medio de comunicación, porque acá Paraguay es un país bilingüe. Actualmente tenemos dos lenguas oficiales, que es el castellano y el guaraní, sino también el guaraní es un símbolo de identidad cultural y de resistencia por parte de las mujeres. El uso del guaraní en las manifestaciones y el uso del discurso cotidiano también refleja que hay una diversidad cultural en el país. Actualmente se usa mucho el guaraní mezclado con el castellano, surge el yopará, que también es muy hablado acá en Paraguay, y eso también trae otra cuestión que es tratar de preservar la lengua o ajustarse a las nuevas, digámosle, las nuevas normas socioculturales que están pasando. Y hay una constante tensión ahí entre el guaraní, el castellano, el yopará. Entonces, eso también se refleja en todo lo que son las marchas.
Actualmente, como ya había dicho, Paraguay se encuentra entre los países, digamos, un poquito más rezegados en lo que es implementar medidas de protección hacia las mujeres. En diciembre de 2016 se aprobó una ley de protección integral contra toda forma de violencia contra las mujeres y esto fue, digámosle, el impulsor de una de las primeras marchas acá en Paraguay, que fue en 2017, que congregó a más de 10.000 mujeres que, digámosle, salieron a las calles a mostrar pancartas mostrando sus experiencias, se pintaron el cuerpo y todo eso. Me ayudó a mí para ver qué es lo que estaba pasando y tomé el idioma guaraní como algo que para mí capaz es muy normalizado, pero para otras ciudades, otros países, obviamente es algo nuevo. Y dije, voy a tomar esto para demostrar que acá en Paraguay podríamos poseer eh, digámosle, algo añadido, que es el idioma que hace que justamente estos actos de performativos que está hablando Austin sean más relevantes, porque el idioma está muy relacionado a las mujeres y está muy relacionado al pueblo paraguayo. El enunciado de Austin habla sobre la fusión del lenguaje en la comunicación. El lenguaje pasa de tener una función meramente descriptiva a pasar a tener una función performativa. El calificativo performativo proviene del verbo to perform, que no posee un correlativo, sino que se podría decir que es hacer, ejecutar o realizar, lo que origina el nombre de performance, que significa ejecución o desempeño. Entonces, se podría sostener que el término performance se emplea como una forma de legitimización y afirmación de la construcción de la identidad, funcionado como una herramienta para aquellas personas que buscan adoptar una postura o una condición mediante la performatividad. Por lo tanto, se comprende que el acto performativo es una dimensión fundamental para el acto lingüístico, ya que a través de las palabras se adquiere un valor prioritario que podría conducir a la acción. Bueno, yo tomé 4 piezas gráficas que serían 4 fotografías de mujeres, o sea, de las mujeres en los actos del 8M. Voy a estar describiendo porque no pude alzar las fotos. Entonces, las 4 piezas gráficas contienen frases destacadas como Cuñambarete, Nañakirini Beima, Roiko Sobeja, Roiko Beta y Xerete Shenbae. Voy a estar explicando cada una de las frases. Cuñambarete tiene un significado muy profundo en lo que es la cultura acá paraguaya, porque justamente a las mujeres siempre se le rezagó y siempre se le mitificó también por parte de las guerras, que Paraguay perdió gran porcentaje de los hombres, digámosle, y entonces quedó la mujer a cargo de la casa, a cargo de los hijos, a cargo del trabajo, entonces se le tenía a la mujer fuerte como aquella que podía con todo. Entonces, este discurso, en vez de decir cuñaf en barete, nuestro mujer fuerte, nuestro trabajo vale, dice, cambia ese significado a que su trabajo vale realmente más allá de que se le esté destinando, justamente de que la mujer paraguaya siempre fue, digámosle, destinada al hogar, sino que cambia el significado y hace que la palabra vale se traduzca como la fortaleza que justamente tiene la mujer paraguaya y que no justamente es porque estaba destinada a estar en la casa, sino que más bien muestra su fuerza simbólica y ancestral y desafía los estereotipos y roles tradicionales asignados a las mujeres, enfatizando su capacidad de enfrentar desafíos y superar obstáculos en la toma de control en su vida, por ejemplo. Esta afirmación se convierte en un acto de resistencia contra la estructura de poder patriarcal que han buscado subordinar y limitar el poder de las mujeres. Es lo que había dicho. Justamente acá en la estructura paraguaya hay mucho machismo, es de la cultura arraigada justamente de todo lo que ya venía explicando, de las guerras, las dictaduras. En la segunda frase que había dicho que era Naña Kirini Beima, que es la traducción es ya no nos callamos, este discurso se vuelve performativo, ya que más allá de una simple afirmación eh, que dice que ya no se callan, sino que ya perdieron el miedo a hablar, justamente esta frase pasa a convertirse en una acción que representa una postura y desafía la opresión.
Al pronunciar estas palabras se realiza un acto ilocutorio que tiene que ver con el poder de generar un efecto al oyente y en la sociedad general. Esta declaración implica un cambio de actitud y comportamiento promoviendo la visibilidad y la resistencia frente a la injusticia y la discriminación. Lo que había dicho, que hay mucha injusticia todavía, mucha discriminación en ciertas partes, la política más, una de las partes más comprometidas. En otra imagen que había dicho que una de las frases es heroico se ve, heroico vete, es una frase muy pronunciada en las manifestaciones del 8M, que es viva, viva nos queremos, pero en la traducción en guaraní sería somos vivas y queremos seguir vivas. Entonces es una forma de buscar y reafirmar la vida y la seguridad de las mujeres, porque uno de los motores también que movilizó a la marcha 2017 fue el alarmante los casos de feminicidio que ocurren, que ocurrieron en ese momento y que siguen ocurriendo, porque justamente no había ninguna ley de protección, ninguna penalización sobre ese tipo de actos de odio contra las mujeres, y eso fue lo que motivó también a estas manifestaciones. Ese miedo perder el miedo a que pase eso de reivindicar lo que es la vida y la seguridad que tanto nos falta acá en Paraguay. Y por último había dicho sobre Xerete Xembae, que es una frase muy usada en las manifestaciones del 8M, que trata sobre unas pinturas en los cuerpos que se hacen las mujeres y dicen que mi cuerpo es mío. Es un discurso que establece un reclamo sobre la autonomía y la soberanía del propio cuerpo, que es algo súper obvio, pero en realidad habría que examinar por qué esto se tiene que reafirmar, ¿verdad? Entonces, al expresar esta frase en guaraní se agrega una dimensión cultural y lingüística que resalta justamente lo que había dicho de la diversidad y la identidad de las participantes, porque hay muchas comunidades campesinas, hay muchas mujeres indígenas, y justamente son las mujeres que más sufren de acosos, violencias y todo eso por la invisibilización justamente de estos estratos sociales acá en Paraguay. Y a partir de lo expuesto se puede decir que se puede dar cuenta que a partir del artivismo, todo lo que es, no hablé tanto del artivismo porque me quería centrar más en la performatividad del lenguaje, pero el artivismo es la mezcla entre el arte y el activismo que está muy presente en las gráficas visuales acá en Paraguay. Yo participé en las marchas del 8M y puedo ver cómo las mujeres crean sus propios mensajes, usan todo lo que tienen a su disposición, hasta su propio cuerpo. Y entonces es algo muy bueno para Paraguay, porque demuestra que acá hay también un tipo una propia identidad que tienen las marchas acá y que utilizan el lenguaje como reafirmando las raíces y la conexión que existen con las mujeres, reafirmando la diversidad que existe en el Paraguay, y también ayuda a que el mensaje sea más claro y que llegue a todos los estratos sociales acá en Paraguay. Y eso es todo. Muchas gracias, Karina. Bueno, terminamos con las exposiciones. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o tenga algún comentario. Pueden hacerlo, no hay problema porque tenemos algunos minutitos que nos han sobrado. Bueno, como siempre sucede, nunca nadie rompe el hielo. Con Janet y con Ingrid y también con Fabiola les agradecemos por la participación. Yo me anoté varias cosas que, bueno, me gustaría conversar con cada uno de ustedes después, y no voy a hacerlo extenso porque me imagino que ya estarán cansados, pero rescato una pregunta que se hacía Clarisa, que es el desde dónde recuerdo, ¿no? Y cuando presenté, o sea, armé unas primeras líneas, ¿no es cierto?, para presentarlos a cada uno de ustedes,
claro, mi recuerdo del trabajo del cuaderno era de tiempo anterior, y con lo cual yo tenía todo un imaginario en mi mente relacionado a las conversaciones con Ingrid, con Janet y con cada uno de ustedes que fuimos desarrollando a lo largo del año. Pero claro, al volvernos a escuchar, seguramente Janet e Ingrid compartirán conmigo, al volverlos a escuchar, eso adquiere otros sentidos en relación al tiempo y también a la mediación, ¿no es cierto? Con la cual este tema se vuelve a trabajar, es una relectura, ¿no? Es una reescritura y una relectura. Y no recuerdo quién fue, soy sincera, pero hubo alguien, seguramente algún filósofo, que dijo, cuando se acaba la metáfora aparece la violencia, y con la violencia la guerra. Entonces, reivindiquemos las metáforas, ¿no? Y luchemos por las metáforas en este mundo y en esta América Latina que está cada vez más complicada. Pero si miramos la otra cara de esta reivindicación de la metáfora, pienso en Diego, que habla sobre la hegemonía de la palabra, y más en la academia y en las investigaciones, donde prima, ¿no es cierto?, a partir de la modernidad la palabra, y pienso en lo acertado que estas nuevas tecnologías entendieron con la imagen, ¿no es cierto?, y su divulgación, y cómo a partir de la imagen nosotros también podemos conceptualizar y podemos entender, ¿no es cierto?, situaciones que pasen. Este es un debate que aún sigue existiendo, y entonces vuelvo a la cuestión de la metáfora y pienso en las nuevas tecnologías y pienso en la inteligencia artificial, que apelé a ella en el WhatsApp para saber quién había dicho lo de la metáfora, pero todavía no está cargado en el algoritmo. Y de alguna manera la inteligencia artificial no es otra cosa más que... la inteligencia no es otra cosa más que un artificio, a eso es lo que voy. No es nada más que un artificio. Nosotros adquirimos la inteligencia por ejercitación, por aprendizaje, por todas las representaciones y las prácticas culturales que nos van moldeando. Esto genera debate, ¿no es cierto? Pero la cuestión acá es cómo se utiliza la metáfora. ¿Cómo se utiliza, no la metáfora, sino el término inteligencia artificial para hacer una analogía a lo que es la inteligencia humana, y que bien Mauricio lo explicaba cuando hablaba de los algoritmos, ¿no es cierto? Y ahí la cuestión de la hegemonía y la cuestión del poder y la cuestión del uso de los significantes adquiere el carácter político en el sentido de la toma de decisión que nosotros adquirimos a la hora de enunciar y de trabajar sobre determinados términos, ¿no? Que por supuesto está en debate, que por supuesto hay que seguirlo pensando, pero rescato también lo que decía Mauricio en el sentido de que esto no es otra cosa más que herramientas que nos permiten, como decía Karina, con los idiomas, ¿no es cierto?, con la construcción de los lenguajes, ¿no es cierto?, seguir desarrollando y seguir creando y seguir pensando y adquiriendo conocimiento para continuar reflexionando cuáles son nuestros mitos de origen, cuáles son nuestros mitos del Estado-Nación, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con la identidad, con la cuestión del género, con la imagen, con la palabra, con los conflictos geográficos y con el tiempo, ¿no? Entonces, en algún punto a mí lo que me gustaría decir es que las tecnologías impactan, por supuesto, pero no inicia la vida con las tecnologías. Tengamos cuidado y seamos críticos con estos discursos, ¿no es cierto?, de todo se inicia con Internet. Pues no, si vamos en busca de las prácticas culturales que anteceden a determinadas narrativas, a determinados actos creativos, vamos a encontrar los cafés literarios, vamos a encontrar las temáticas que allí se desarrollaban, vamos a encontrar los cuadernos los diarios personales, vamos a encontrar las llamadas telefónicas, en fin,
la visita de la esquina, los mates, como tenemos nosotros en Argentina. Pero sí, al mismo tiempo, abre a un mundo maravilloso, que hace posible que nosotros hoy, desde Paraguay, desde México, desde Perú, desde Colombia, desde España, estemos reunidos debatiendo y discutiendo estas cuestiones. Entonces, nada, sigamos pensando que para eso estamos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ya trabajaremos para un nuevo cuaderno que esté relacionado con estas especificidades, ¿no? Que pareciera que el tiempo se acelera y que hace que se resignifiquen todo el tiempo, ¿no? Sí, Fabiola. No sé si no quería alguien hablar, Ah, no sé, sí, Verónica, si quería decir sí, algo, Verónica. Verónica. Yo quería decir, bueno, de todo esto que dices, creo que un hilo conductor sobre un estudio de la metáfora sería muy interesante, porque ahorita que la escuché de diferentes maneras y en diferentes profundidades. O sea, podríamos tomar a la metáfora a la ligera como un tropo de la retórica, pero podríamos tomar a la metáfora como una estructura de pensamiento occidental, como dice Lakoff y Johnson, que media nuestro pensamiento, nuestra acción, nuestras costumbres, nuestra forma de ver el mundo, en general. Para ellos comemos, vivimos, hablamos, soñamos, sentimos metafóricamente, ¿no? Entonces creo que estaría muy padre como hacer un estudio desde Latinoamérica de esta visualización y forma de ver la metáfora y luego poderlo comparar con Oriente, ¿no? Que es otro mundo totalmente diferente, solamente en este término de la metáfora. Entonces creo que ha sido como muy rico escucharlos a todos y poder como visualizar estas diferentes perspectivas. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Muy interesante, muy interesante. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? No. Bueno, Verónica, escribime. Sí, Diego, para hablar de la Eh, metáfora. Más que hablar de la metáfora, que de hecho sí es un tropo interesante, ¿no? Y digamos, este ejercicio permanentemente, yo diría, narratológico, ¿no? O que siempre tiende puentes intertextuales a partir de diferentes figuras y formas de aludir que parten de estas ideas, me hace a mí recordar cómo es que también se entiende a la persona y al individuo, ¿no? Desde la mirada occidental y oriental, a partir de lo que Verónica también nos plantea. Y esto no pretende ser totalista, ni mucho menos reducirlo a Occidente y Oriente, ¿no? Pero la idea de individuo como personaje único, separado, aislado, frente al personaje que está correctamente conectado, o digamos, es un ser social, ¿no? Estas diferencias que a veces en la vida práctica se disuelven y no las entendemos, la metáfora resulta muy útil porque de alguna forma, y esto ya lo iba precognizando Saussure, me parece, a partir del valor del signo está en su capacidad de ser diferente a otros signos. Y que desde la perspectiva lacaniana, cuando se disuelven las diferencias entre, digamos, los órdenes o los registros, entonces el lenguaje, de alguna forma, y las imágenes y la comunicación careciera de sentido, porque todo sería obvio. Entonces, sí, yo creo que finalmente la metáfora y la forma en que se trabaja y la forma en que la articulamos para decir cosas nuevas en esta, digamos, tensión con lo que Roland Barthes dice que la fotografía es una suerte de lenguaje sin código, está haciendo esfuerzos por su codificación y por su utilización y por su apropiación permanente. Entonces, me gusta mucho lo que hace esta comisión porque finalmente conecta con ese sentido. Es eso más que nada. Gracias. Gracias, Diego. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? No. Bueno, nos despedimos y a mí me gustaría despedirnos con un gran aplauso para todos y todas
Y ojalá nos podamos volver a encontrar en febrero o el año que viene. Con algunos me voy a encontrar el año que viene en el próximo cuaderno. Y si no, bien, seguiremos en contacto como siempre. Gracias a todos y a todas. Janet, Ingrid, un abrazo desde Muchas estas gracias. tierras pampas. Muchas gracias, Adiós. Natalia. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós, Gracias, chao, chao. abrazos. Muchas Adiós. gracias, hasta luego.